Y lamentablemente los peruanos originarios, que somos aproximadamente el 30% de toda la población nacional, no tenemos absolutamente ninguna representación en los poderes del Estado. Gracias, Cecilia. Efectivamente fue una afrenta contra los 10 o 12 millones de peruanos, porque nos invitan, como tú dices, llegamos a Lima y rodean se parapetan con esas rejas portátiles y un cerco policial y nos dicen que volvamos dentro de 45 días. A recibir la respuesta. Así es. Entonces, nosotros hemos presentado el proyecto de ley de cuota de representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la República, cuyo artículo primero dice: el objeto de la presente ley es fortalecer el sistema democrático con la inclusión de los pueblos indígenas y afroperuanos a la política activa. Por tal razón se establece la cuota de representación de los peruanos indígenas u originarios y afroperuanos en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales y municipales, y se regula la ejecución de las elecciones de los congresistas indígenas y afroperuanos, así como de los consejeros regionales y regidores municipales. Si el gobierno fuera inteligente, acogería con los brazos abiertos una iniciativa de esta. Y lamentablemente, los peruanos originarios, que somos aproximadamente el 30% de toda la población nacional, no tenemos absolutamente ninguna representación en los poderes del Estado. Como dices, son gente humilde que vino de confines más lejanos del Perú, de las fronteras con Bolivia, Colombia, Ecuador, y fueron totalmente maltratados. Ahora, el artículo 5 de este proyecto de ley, que lo hemos entregado al Palacio de Gobierno ya por mesa de partes porque no quisieron darnos una audiencia pública. Y lo único que ustedes querían era exponer la problemática, es decirle, miren, estamos viviendo un momento de tanta tensión. Tensión que además se puede de pronto detonar, porque en el país, doctor Ciro Gálvez, algo en lo que consideramos es que no hay derecha y no hay izquierda. En realidad, cuando usted habla con los pueblos originarios, con la gente que supuestamente se identifica con la izquierda, lo que ellos quieren es una mayor participación política. Y es el momento donde se pueda discutir estos temas, de darle esa inclusión a los pueblos originarios para que puedan participar en política. Sin embargo, el gobierno no acoge el pedido, el Congreso no acoge el pedido, y nuevamente volvemos a lo mismo, a un limbo donde no tienen cómo poder ingresar y poner de pronto en la mesa la situación de las comunidades indígenas que requieren y necesitan ser parte de las decisiones de este país. Efectivamente, los pueblos originarios no son parte del Estado, y es por eso que al Estado lo ven como una institución extraña y enemiga de sus intereses. Nosotros reclamamos la cuota del 30% de curules existentes en el Congreso. En el artículo 5 de este proyecto dice: la cantidad de congresistas indígenas es el equivalente al 30% de las curules existentes en el Congreso de la República, en tanto que la cantidad de congresistas afroperuanos es la equivalente al 3%. Dichos porcentajes se sustentan en el porcentaje poblacional determinado por el INI en el censo del 2017. Lamentablemente, esta negativa a dialogar con los pueblos indígenas va a agravar la situación de la conflictividad social. Y yo, como algunos periodistas me han dicho que soy brujo o adivino, y efectivamente no es que yo sea brujo ni adivino, sino que los desaciertos del gobierno anterior de Pedro Castillo y del actual de desligarse, de desconectarse con los pueblos indígenas, va a provocar una convulsión social mucho mayor que podía determinar en una guerra civil, que sería un baño de sangre para el Perú. Doctor Ciro, ¿usted ha sentido de alguna manera esta situación de discriminación frente a los pueblos indígenas? ¿Usted cree que exista eso? ¿Por qué los partidos políticos no ponen en sus cuotas, como si se pone para los municipales, que tiene que tener su cuota de comunero o su cuota de pronto de comunidad nativa? Para el Congreso de la República no existen esas cuotas. Entonces, no existe cuota de representación. Además, escuchen bien, señores agitadores políticos, nosotros los pueblos originarios no queremos partidos políticos en las comunidades indígenas porque nos manipulan. Las elecciones tienen que ser directas a través de los pueblos indígenas. Por eso el artículo 4 dice: además de los requisitos establecidos para los congresistas elegidos a través de los partidos políticos,
Para postular al cargo de congresista indígena se requiere el dominio de alguna de las lenguas originarias de su región, estar empadronado y residir en la comunidad campesina o nativa indígena a las que representa, así como tener la identidad cultural de su etnia. Yo creo que si se aprueba con esta ley y que debe presentar el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, se va a solucionar este problema de la conflictividad social. Claro, pero ahorita de pronto lo que la gente quiere es que se vaya Dina Boluarte. Es lo que la gran mayoría de personas quiere porque no tiene legitimidad. Quiere que este Congreso con un 96% de desaprobación se vaya. Entonces, porque no representan los intereses de la población. Ese es el pedido ahorita, ¿no? La plataforma de lucha de esta tercera toma de Lima, que está programada para el 19 de julio, es en dos bases fundamentales. La renuncia de Dina Boluarte y, de pronto, el cierre del Congreso y que se convoquen a nuevas elecciones. Ese es el pedido, ¿no? Ese es el pedido que han determinado los ronderos ahora en las comunidades de la Macrosur, Puno, que no estamos hablando necesariamente de comunidades andinas, sino de personas civiles peruanas que tienen esa firme convicción de participar. Yo estuve viendo los acuerdos ahora de los ronderos, donde ellos han determinado que 30.000 ronderos van a participar. Por ejemplo, en Puno han dicho que por provincia están comprometiéndose a la participación de 1.000 personas. Puno tiene 13 provincias, por lo tanto de Puno vienen 13.000 personas a Puno. Compromiso social, ojo, social, por provincia. Entonces, los pueblos originarios tienen una lucha diferente a esta, solamente desean su reconocimiento y ya está. Pueden dejar que Dina Boluarte siga gobernando sin ningún problema. Hay aspiraciones comunes. Nosotros no le estamos pidiendo a la señora Dina Boluarte, sino al Poder Ejecutivo, sea quien sea que lo represente. Si es que sale Dina, entrará otro que tiene igual o peor rechazo, que es el general Williams. No, pero Williams ya se va, pues se va, ya terminó la legislatura. Ahora, elegirían a uno de los congresistas. Pero transitoriamente. No, pero sería otro corrupto. Ahora, tampoco va a tener aceptación. Se convocan nuevas elecciones, pero será con los mismos partidos de la corrupción que nos han traído a esta situación total. Entonces, la única salida es que esos 12 millones de peruanos, no estamos hablando de una cantidad pequeñita, es la tercera parte de la población nacional. Entonces, ellos tienen legítimo derecho a elegir sus propios congresistas directamente, sin partidos políticos. Esto ya se ha hecho en la mayoría de países donde existen pueblos indígenas en el mundo. Tenemos el caso, por ejemplo, en Europa. Ahí están los Países Vascos, son pueblos originarios, tienen 75 congresistas. En la India, 47 congresistas de 788, que es su Parlamento Nacional. 788. Y así en Nueva Zelanda, por ejemplo, 80 congresistas indígenas de 120. Y en Latinoamérica es algo similar. Bolivia, por ejemplo, 62 senadores y 7 diputados indígenas. Para todas las personas, doctor Ciro Gálvez, hablar de los indígenas es hablar de quiénes. ¿De quiénes? Usted me decía, los indígenas tienen de pronto 3 características principales. Primero, tienen el dominio de su lengua, hablan perfecto. Materna, segundo lugar, tienen que vivir en la comunidad. Claro. Tienen que vivir en la comunidad. Y tercero, estar empadronados. Estar empadronados dentro de la comunidad. Usted, por ejemplo, para ser, usted es notario en Huancayo. Usted para ser notario en Huancayo tiene que tener una autorización de la comunidad para poder trabajar. Tengo la autorización porque yo tengo doble domicilio en mi comunidad madre, que es Santa Rosa de Palca, y reúno esos requisitos, la lengua materna originaria, residir en la comunidad y vivo también en Huancayo por trabajo, con autorización de la comunidad. Y eso es algo de pronto que la gente no conoce, porque la gente no conoce mucho las estructuras de los pueblos originarios. Entonces cree que de pronto solamente es un discurso para afuera. No, yo soy de un pueblo originario, sí, pero pertenecer a un pueblo originario son muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a salir a ejercer una función fuera, tú tienes que hablarlo con tu pueblo. No es que de pronto yo simplemente me mando solo, así como lo ha hecho el doctor Ciro Gálvez, que pide autorización. Lo mismo pasó cuando usted asumió el Ministerio de Trabajo. Claro, el Ministerio de Cultura, perdón. Tengo la autorización para vivir en Huancayo y perentoriamente cuando fui ministro, ¿no? Ahora, esos congresistas que se disfrazan con chullos, ponchos, no son indígenas, son disfrazados que engañan al pueblo. Lo mismo decían de pronto cuando usted iba al ministerio, usted iba vestido con su ropa originaria. Y con mi huaraca también. Con su huaraca, que ahí usted la tiene. ¿Qué es lo que decía la prensa? Es un payaso. Claro, este señor es un payaso, porque este señor, mira, es un cargo ejecutivo, es un cargo de tanta importancia y viene vestido de Salcabamba con todo y su huaraca.
Eso es discriminación. Y si a mí me hacen como ministro, ¿cómo harán a los pueblos originarios más humildes? Entonces esta es una cosa indignante. Digo que estamos despertando y no estamos viniendo a pedir un favor al Estado, sino a reclamar un derecho que ya existe en la mayoría de países del mundo. Y hay algo que usted no está comentando, doctor Ciro, pero yo lo voy a comentar de pronto de lo que yo veía con mi abuelita. Mi abuelita normalmente, mi abuelita sobre todo, porque mi mamá no mucho, se vestía normalmente su chompita, su busito adentro, encima su mandil, ¿no? Pero cuando ella iba a tener una actuación importante o iba a ir de pronto a mi grabación, a mi fin de curso, mi abuelita se vestía pero con sus mejores trajes, se ponía sus polleras, se ponía su ligia hermosa, su sombrero. Entonces eso, para ellos, para los de la comunidad, es su ropa elegante. Esa es su ropa, su vestido de luces. Entonces, yo me imagino que usted lo mismo, ¿no? Cuando usted se ponía su vestido de Salcabamba y lo que le decían, ese ministro es un payaso, porque ese ministro está viniendo disfrazado. Para usted y para su comunidad, ese es el vestido es el vestido elegante que usamos, claro, para las ceremonias importantes, así como un hombre de la ciudad para algo importante se pone su terno, frac, ¿no? su corbata Michi, ¿no? Y nosotros cuando van con terno a la comunidad no decimos, ay, mire, este payaso se está disfrazando, qué horrible, porque no se viste como nosotros los de la comunidad. O sea, no existe esa discriminación de ambos lados, pero sí de pronto cuando una persona se viste, porque es su costumbre y además es su vestido de luces, es la elegancia de la comunidad, se viste así y va a un cargo, no, este es un payaso. Este es un payaso. Así es. Hay mucha gente, como te digo, que usan la ropa de acuerdo al momento. Yo vengo, por ejemplo, ahora con el terno, pero hay algún elemento distintivo que me y es su distingue guaraca, como indígena, ¿no? Que es la guaraca, que es el sombrerito, que hay chucuchagaliu, huancabelica, apurimac, kaitam churacunco. En toda la Sierra Peruana usan este sombrerito. Y lo que a mí me gusta este sombrerito, además que lo usé desde niño, es porque encaja con nuestra ropa típica como también con la ropa moderna. Doctor, y yo lo veo a usted muy bien, doctor. Lo que quizás muchas personas sabían, yo no sabía es que usted había tenido un accidente muy grave y que sus pronósticos, para después de haber sido ministro, el doctor sufrió un accidente muy grave y sus pronósticos eran que no iba a volver a recuperar sus facultades y ahora lo veo, lo escucho y lo veo bien, pero usted ha tenido cirugías. Sí, una traqueotomía, o sea, hubo fractura del hueso, 2 fierros se me incrustaron acá y luego tuvieron que tirar sierra para abrir, sacar este pedazo de hueso para limpiar todas las astillas y la sangre que había dentro y luego ponerla. Bueno, pero la mamapacha me da fuerza, yo alguien calpayo mi cachcani guau para ninguna che, yo gacha corrupto con ataca tuyo rosungmi. Me indigna, pero estamos con fuerza. Claro, y lo veo así. Doctor Gálvez, algo que yo quería consultarle y preguntarle respecto, por ejemplo, la vivencia propia. Mucha gente no comprende el tema indígena. Mucha gente ve que el tema indígena es un caballito de batalla, es algo que no existe en el país. Pero yo lo he visto en mi familia nada más, como le comentaba. Mi abuelita hablaba quechua, pero cuando mi mamá quería hablar quechua, mi abuelita le tiraba en la boca y le decía, no, tú no puedes hablar quechua, porque tú tienes que aprender a hablar español. Porque para empezar, si mi mamá hubiera tenido el sueño de ir a la escuela, nunca le hubieran enseñado ni siquiera pues el abecedario o algo en quechua, porque hasta el día de hoy el país no tiene escuelas en lenguas originarias. Todo lo llevamos al español, que es bueno, la lengua natural, la lengua ya reconocida en el país. Sin embargo, ahí va muriendo, ¿no? Va muriendo el quechua, porque en mi familia, por ejemplo, muere mi mamá. Mi mamá no habla mucho quechua, porque mi abuelita no se lo permitía. Mi abuelita sí, yo era muy pegada a mi abuelita. Yo sé quechua, pero como siempre se los he dicho a todos ustedes, solamente sé insultar en quechua, porque mi abuelita insultaba en quechua cuando estaba conmigo. Entonces yo paraba oreja y aprendía, ¿no? Ese charquirrún, así decía, pues entonces yo aprendía, paraba oreja y aprendía, y por eso cuando yo hablo quechua, digo muchas lisuras en quechua. Pero en realidad no aprendí a hablar, pero ella sí tenía una soltura. Y eso suele suceder hasta el día de hoy, porque la gente tenía miedo de que sus hijos hablaran quechua, hablaran anshaninka, hablaran yanesha, porque de pronto ya el mero hecho te hace tener una entonación diferente. Si yo hubiera sido quechua hablante, por ejemplo, habría tenido ese tipo de entonación de quechua hablante. Entonces, para nuestra cultura hoy ya pues suelta tu mote, dicen, ¿no? Porque definitivamente tienes una forma de hablar totalmente diferente. Pero sin embargo, cuando vemos a los americanos
que vienen y hablan con su mote americano. No lo criticamos. No lo criticamos, que por favor, pero qué lindo habla ese gringo. Hasta es bastante afrodisíaco, ¿sí o no, Tani? Qué lindo habla ese gringo, pero cuando habla alguien, un quechua hablante, y quiere hablar el español, siempre le va a ir porque la pronunciación y todo lo demás es diferente. ¿Usted ha sentido ese tipo de discriminación en los pueblos indígenas, de pronto que hayan cortado, como en mi familia, el tema del dominio del idioma originario? No, en mi familia no, porque yo crecí en el mundo quechua, Ajá. pero cuando vine a Lima y en los estratos más o menos de clase media alta, pasaba piola hasta cierto momento porque me veían medio blanquiñoso, apellido español, pero el problema comenzaba cuando yo no podía pronunciar bien el castellano. Afuera, Serrano Negro, cholo, ¿no? Es un país muy racista el nuestro, pero tenemos que luchar contra todo eso. Antes yo recuerdo por la década de los 60, cuando recién llegué a Lima, era una vergüenza hablar quechua. En una oportunidad inclusive a mí me golpearon, me pegaron duro porque yo estaba cantando y hablando quechua con mis amigos. Hoy ya se ha superado, pero yo creo que existen todavía rezagos, pero lo importante es que esos 12 millones de peruanos, ojo, no estamos hablando de 100,000, 200,000, estamos hablando de la tercera parte de la población nacional, que ya está despertando y está exigiendo sus derechos. Nosotros no le estamos pidiendo ningún favor a la señora Dina Boluarte. Nosotros nos estamos dirigiendo al presidente de la República, sea ella o cualquiera que le suceda, para que presente al Congreso de la República este anteproyecto de ley que le hemos presentado. ¿Y no le parece irresponsable? ¿No le parece irresponsable, doctor, que en este momento de conflicto social, en este momento donde estamos viendo que haya la elección de un nuevo Congreso, de una nueva presidenta, justo en este momento a ustedes se les ocurre presentar un proyecto de ley? No, al contrario, esto es lo que puede solucionar toda la conflictividad social, porque cuando se aprueba esto, reconociéndoles a los pueblos indígenas el 30% de curules en el Congreso, ellos recién se van a sentir parte del Estado. Entonces no van a luchar contra sus propios intereses, porque ahorita el conflicto no es entre la derecha y la izquierda que se pelean en el Congreso de la República, que se pelean en Lima. El gran problema es entre el Estado y los pueblos indígenas. Obviamente estas grandes marchas tienen fuerza, porque ahí están participando los pueblos indígenas, pero manipulados por los partidos generalmente de ultraizquierda. Claro, ¿no? Pero de pronto los partidos no tienen mucha representatividad ahora, ¿no? La gente ya no quiere saber nada de los partidos. No tienen ninguna representatividad, no. Esos 120, 130 corruptos que están en el Congreso, ellos no tienen ninguna representatividad. Y además terminaron hasta traicionando sus partidos, ¿no? Porque vienen por un partido, renuncian, se van a otro, no les gusta, se van a otro, o sea, no tienen bandera. Es más, en nuestros pueblos ni siquiera le conocen a los congresistas. Cuando va un congresista lo botan a pedradas. Entonces, ¿de qué sirve la señora Susel, señora, no sé qué? Hace un rato dijo, no, nosotros tenemos el honor de haber sido elegidos por el pueblo. ¿Quién pueblo les ha elegido? Con engaños, comprando sus votos, ni siquiera los conocen. Ella ha sido elegida por Lima, ¿no? Entonces, en claro, Lima... pero... los congresistas son a nivel nacional, no representan solo a Lima. Claro que sí. Doctor Gálvez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué opinión merece Pedro Castillo para usted? Su sombrero era muy escandaloso, el mío pasa piola, ¿no? ¿A usted lo sacaron del ministerio sin avisarle? Claro, sin avisarme. Yo creo que ese fue el error de Pedro Castillo. Prefirió el apoyo de 10 congresistas de izquierda propuestos por Verónica Mendoza y deshacerse de Ciro Gálvez. Pero gana esos 10 congresistas, ¿y esos para que lo defiendan en una eventual vacancia, pero pierden el apoyo de 10 o 12 millones de peruanos. Pero además esos congresistas terminan traicionándolo. Claro, el día de la vacancia esos 10 congresistas de la izquierda votaron contra Castillo y lo vacaron. Don Pedro, mis saludos. Yo de todo modo le agradezco a Ñanchayco y que con el Ministerio Manchurao hasta Ikimanta, pero mana maula va su carga. Estoy diciendo Muchísimas gracias, don Ciro Gálvez.